Muy buenas a todos con Vladimir en un nuevo video. Ahora subir el SSP-01, la fábrica, a darle. 1835, la frontera americana. Un rayo de esperanza en un mundo ahogado por la sangre y el smog. Pocos sabían los esperanzados ciudadanos de un Estados Unidos aún recién independizado que los males del viejo mundo los habían seguido hasta aquí. A veces tomaba la forma de odio, de violencia, otras de desesperación y hambre. Pero a veces la maldad pura no era solo un concepto abstracto, existía dentro y alrededor de nosotros. A veces ese mal, esa pura crueldad, malicia y codicia, camina en forma de hombre. Uno de esos hombres fue James Anderson, un nombre corriente para un hombre verdaderamente excepcional. Excepcional en el sentido de que si la mayoría de los seres humanos no están dispuestos a vender a toda la humanidad para su propio beneficio insignificante, James Anderson es definitivamente la excepción. Después de todo, es por su diseño que tenemos a SCP-001, la anomalía que colocó a la Fundación SCP y a toda nuestra realidad en su camino actual. Por supuesto, conoces la situación con SCP-001. Sí. No es una anomalía, sino muchas. Una designación colectiva para una gran cantidad de entradas, todas las cuales representan el comienzo o el final de la Fundación SCP, y a veces incluso de nuestro universo. Reyes escarlatas, lunas negras aulladoras, ciclos de uroboros y guardianes de la puerta. Has escuchado todos y has visto los archivos, pero a diferencia de los demás no existe archivo para la fábrica. Eso es porque la historia completa solo existe en la mente de O5-1, uno de los miembros más poderosos y posiblemente el más antiguo de la Fundación SCP. Morirá antes de poner la historia en papel. Algunos recuerdos son demasiado horribles para registrarlos, sus detalles e implicaciones demasiado dolorosos como para someterlos a otros. SCP-001 no se trata solo de Anderson y sus atrocidades, se trata de todas las terribles pesadillas que se desarrollaron después y el trato con el diablo que O5-1 hizo para encerrarlos, por lo menos por ahora. Pero todo comienza con James Anderson. Su familia se había vuelto increíblemente rica en la Guerra de Independencia, y en las décadas posteriores, su fortuna solo se había multiplicado como suele ocurrir con las fortunas. A principios del siglo XIX comenzó a trabajar en su hermosa y horrible obra maestra, la fábrica Anderson. Sería el pináculo de la revolución industrial. La planta de fabricación para acabar con todas las plantas de fabricación. 3 pisos de altura y más de 1 kilómetro de ancho. Ciudades para compañías habían existido durante mucho tiempo, pero esta vez la fábrica en sí era la ciudad. Tenía todo lo que un trabajador necesitaría. Vivirían, dormirían, jugarían y lo más importante de todo, trabajarían en el mismo lugar. Nunca necesitarían irse. Todos sus deseos y necesidades, desde la cuna hasta la tumba, serían satisfechos por la fábrica Anderson. Y todo lo que el señor Anderson pedía a cambio era lealtad y servicio. ¿Era realmente mucho pedir a aquellos a quienes daba todo? Puede parecernos una forma horrible de servidumbre por contrato, pero para la gente de los Estados Unidos a principios de la década de 1830, este tipo de seguridad y estabilidad era un regalo del cielo. Para muchos trabajadores itinerantes y familias inestables de varios planos, James Anderson parecía un santo. Pocos sabían de sus planes para la fábrica, pero estos planes eran cualquier cosa menos santos. Nadie sabe exactamente a qué tipo de magia oscura se dedicaba James Anderson. Muchos han teorizado sobre si adoraba a Satanás, antiguas deidades paganas o algo más antiguo y poderoso que ambos. En realidad, lo único que James Anderson realmente adoraba era a sí mismo y la búsqueda de más riqueza material y poder sobre su prójimo. Cualquier pacto que hiciera con dioses malvados e intemporales era solo un medio para su fin. La fábrica Anderson era una ciudadela para la crueldad y la corrupción del hombre, y cada elemento del diseño del edificio parecía reflejar eso. Se obligó a grupos de 8 a acomodarse juntos como pollos criados en granjas para maximizar la rentabilidad. La gente trabajaba día y noche en turnos de 3. Las máquinas siempre retumbaban, rugían y masticaban. Cuando los trabajadores morían en accidentes de fábrica y su sangre se derramaba por el suelo, parecía revelar símbolos arcanos tallados en la piedra. Estos símbolos solo eran visibles cuando la sangre fluía a través de ellos. Si bien la gente viajaba cientos de kilómetros para vivir y trabajar en la fábrica Anderson, no tenían idea de que estaban trabajando hacia la esclavitud, la subyugación y
y la muerte bajo la voluntad de hierro de Anderson, y en algunos casos a destinos mucho peores. La fábrica siguió funcionando así durante 40 años, mientras que el propio Anderson disfrutaba de una reputación pública positiva como industrial innovador. Lamentablemente, el cómo Anderson se salió con la suya con sus crímenes durante tanto tiempo es una historia tan antigua como el tiempo. La fábrica produjo productos valiosos y una gran cantidad de ganancias, así que no importaba cuántos rumores se remolinaban sobre prácticas inhumanas o ritos arcanos que se llevaban a cabo en la fábrica Anderson. Nunca se hizo nada. Era demasiado inconveniente tener en cuenta la horrible verdad debajo de la superficie productiva. Y fue realmente productivo. La fábrica era tan grande y estaba tan llena de tal multitud de trabajadores esclavizados que no había nada que no produjeran. De los textiles a la tecnología, a los cultivos y la carne, las máquinas estaban siempre encendidas, los hornos siempre ardían. El propio Anderson parecía obsesionado con dos cosas, la eficiencia y la misantropía, el desprecio y el odio por la humanidad misma. Creía que sus trabajadores estaban por debajo de él, solo existían como un medio para sus fines de pesadilla. Y si alguna vez los trabajadores se lesionaban demasiado para trabajar, bueno, eso no significaba que Anderson todavía no encontraba formas de darles un buen uso. Los afortunados, hambrientos y abandonados, o rotos por el estrés del trabajo o los engranajes de las máquinas eran utilizados como material en la producción de productos. A algunos se les drenó la sangre para que pudieran usarse en la forja de metal, otros se trituraron en lechada de carne y se usaron para acolchar la carne, haciéndola llegar más lejos. La gente de todo el país que disfrutaba de finos bistecs de la marca Anderson no tenía idea de que en realidad estaban comiendo carne humana todo el tiempo. Pero como dijimos, los que terminaron siendo cocinados en filetes y hamburguesas después de la muerte fueron los afortunados, porque al menos llegaron a morir. Los trabajadores heridos verdaderamente desafortunados se convirtieron en sujetos de los horribles experimentos ocultistas de James Anderson. Usando una mezcla de ciencia retorcida y magia negra, convirtió a hombres en abominaciones, monstruos poderosos y aterradores más fuertes y más leales que cualquier mortal. Anderson se estaba construyendo un ejército anómalo, pero no eran solo monstruos. Había tantos humanos llamados normales que lo ayudaban a gobernar la fábrica Anderson con mano de hierro. Ellos mismos eran sádicos viciosos, animados por la lealtad absoluta a su amo inmoral. Fue solo después de la guerra civil que alguien finalmente escapó de la fábrica Anderson y confirmó que no solo eran ciertos los rumores más horribles sobre el lugar, sino que ni siquiera se acercaban a cubrir la totalidad de lo que estaba sucediendo allí. Cuando el presidente Grant escuchó los informes, se sintió asqueado. En lo que a él respectaba, no se debería permitir que las atrocidades de James Anderson se prolongaran ni un minuto más. La orden era simple: encontrar la fábrica, liberar a los prisioneros y ejecutar a James Anderson por sus crímenes. Y afortunadamente el presidente tenía el grupo perfecto de operativos para el trabajo. Eran una unidad de élite de cerca de 150 soldados que realizaron una serie de misiones peligrosas más allá de las líneas enemigas del sur. Espionaje, asesinato, guerra psicológica. Pero estas misiones no fueron solo contra los confederados. Algunos de los enemigos a los que se enfrentaron en el sur eran cosas que no se podían explicar. Lo extraño, lo aterrador, lo anómalo. Y el soldado de más alto rango en esta unidad era un hombre que algún día se convertiría en el legendario O5-1. Él y sus hombres hicieron su largo y traicionero viaje a la fábrica, un viaje que cambiaría todas sus vidas para siempre. Cuando llegaron a su destino, primero tuvieron que lidiar con la fuerza de seguridad de Anderson. Eran hombres cuya crueldad y lealtad hacia Anderson superaban con creces su habilidad en el combate. Si bien es posible que se hayan sentido poderosos al atormentar a trabajadores de la fábrica heridos y hambrientos, O5-1 y su equipo los derrotaron y masacraron rápidamente. Cuando se aventuraron dentro de la fábrica, quedaron completamente consternados por lo que vieron. Las condiciones inhumanas que enfrentaron las miles de víctimas de Anderson los llevaron a una rabia asesina y espeluznante. Casi la mitad de los hombres de O5-1 se perdieron en la batalla contra el ejército de monstruos diseñados de Anderson, pero al final prevalecieron. Nada los detendría en su búsqueda de liberación y venganza, en nombre de todo lo que este terrible lugar había atormentado. Se abrieron paso hasta la oficina de Anderson, donde lo encontraron acurrucado debajo de su escritorio. Para un hombre tan despreciable como Anderson, solo una ejecución verdaderamente medieval sería suficiente. O5-1 y sus hombres ahorcaron, arrastraron y descuartizaron a Anderson durante un periodo de 2 días.
El loco sádico murió riendo al final, diciendo que si bien pueden matarlo, su fábrica nunca morirá. Pero la fábrica ya no era suya. Además de los horrores de la fábrica, O5-1 y sus hombres también descubrieron sus maravillas. No eran solo objetos y monstruos normales los que producía la fábrica. También era, gracias a algunos de los acuerdos arcanos de Anderson, el principal productor mundial de artículos anómalos. Caballos esqueléticos que nunca se cansan, capas de sombras que pueden transportar al usuario a diferentes dimensiones, pistolas de juguete que disparan balas reales, incluso yoyos que podrían despellejar la piel de cualquiera que lo tocara. Estos eran objetos anómalos que podrían cambiar el equilibrio del poder global, elementos que podrían darles una ventaja frente a las cosas que acechan en la noche. Mientras que otros eran codiciosos o temerosos, el círculo interno de O5-1 estaba unido con un propósito singular: usar lo anómalo que pueden controlar para contener lo anómalo que no pueden. Este grupo se hizo cargo de la fábrica, convirtiéndola en sitio alfa, su primera instalación de contención, y llegó a ser conocido como el Consejo O5. Con fondos provenientes de una combinación de chantajes y amigos en las altas esferas, esta organización, una floreciente fundación SCP, se hizo cada vez más poderosa en las décadas siguientes. Las herramientas que obtuvieron de la fábrica fueron fundamentales para el éxito continuo de su misión, y a medida que descubrían más anomalías, también les dieron un buen uso. Pero en 1911, O5-1 y su nueva organización se enfrentaron a un enemigo que ni siquiera las herramientas de la fábrica pudieron ayudar a derrotar: una raza guerrera conocida como las hadas, y cuya única debilidad parecía ser vulnerabilidad al hierro. Pero estos seres eran exponencialmente más poderosos que los humanos o las bestias a las que se habían enfrentado una vez en la fábrica de Anderson. Las hadas les propiciaron derrota tras derrota, pero pronto la humillación se convirtió en aniquilación, cuando un ejército de hadas lideró un asalto a la fábrica. Fue un día que solo O5-1 recordaría. Las hadas masacraron a todos. Cada guardia, cada investigador, cada miembro del Consejo O5 atravesaron la fábrica como una plaga de langostas, dejando solo muerte y destrucción a su paso. Solo O5-1 escapó y sobrevivió. Y eso es solo porque corrió. Mientras huía de las fuerzas de las hadas a través de los pasillos de la fábrica, se encontró con una puerta que nunca había visto antes. Una enorme puerta dorada cubierta con escritura aramea. Huyó al interior, entrando en el corazón mismo de la fábrica. En el interior vio el cadáver flotante de James Anderson, bañado en luz roja. Ahora era poco más que el portavoz de la propia fábrica. O más bien, los grandes e incognoscibles poderes que actuaban detrás de ella. La fábrica le dio a O5-1 una oferta, al igual que la oferta que le había hecho a Anderson antes. Le daría el poder de retroceder en el tiempo y destruir a las hadas, salvando a todos los que habían matado en la fábrica, pero a cambio todos ellos pertenecerían para siempre a la fábrica. Y en un momento de debilidad y miedo, O5-1 aceptó el trato. El reloj volvió a antes de la batalla. Esta vez O5-1 y sus compatriotas, todos los cuales excepto él no tenían idea de lo que había sucedido, tenían las horribles armas necesarias para masacrar a las hadas. Armas que nadie, mortal o no, podría poseer. Repelieron la fuerza invasora fácilmente, pero conociendo los horrores que vinieron antes, O5-1 se negó a detenerse allí. Con el poder de la fundación y la fábrica detrás de él, persiguió y asesinó hasta la última hada, llevando a su especie por completo a la extinción. En lo que concernía a O5-1, eran ellos o él. Pero con las hadas completamente destruidas y la superioridad de la fundación asegurada, una sombra se cernía sobre O5-1. Había hecho un trato con la fábrica y algún día querría su cuota de carne. O5-1, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, decidió correr y esconderse. Hizo que la fábrica fuera desmantelada y enterrada bajo los escombros para que nunca más se volviera a utilizar como base activa de la fundación. Pero el hecho de que habían terminado con la fábrica no significaba que la fábrica había terminado con ellos. Un día apareció una pistola de juguete en el escritorio de O5-1. Una pistola de juguete que disparaba balas reales, como las que encontraron en la fábrica un siglo antes. La fábrica todavía estaba esperando su reembolso. Con cada elemento anómalo de la fábrica que usaba la fundación, el terrible lugar solo crecía en poder. Desde su resurgimiento, O5-1 ha estado enviando sacrificios a la fábrica, clases de vivos y muertos, así como agentes e investigadores. Pero a medida que pasa el tiempo, parece que estos sacrificios ya no satisfacen a la fábrica.
quiere más de lo que O5-1 puede soportar darle. Y cuando O5-1 se niegue a entregarle, la fábrica comenzará a tomar. Y lo que la fábrica quiera, tarde o temprano, la fábrica lo conseguirá. Ahora ve a ver Hijos de SCP-001 el Rey Escarlata. ¿Es SCP-999 realmente su hijo? Y SCP-001 el Ciclo de Uroboros, la historia épica completa explicada, para alternativas más Qué aterradoras gran y fascinantes historia. de SCP-001. Qué fabulosa historia. Tiene todo. Maldad, intriga, un trato con el diablo. Todo lo que uno que espera ver en una historia de SCP. Ah, bueno. Eso fue todo. Me despido. Paz, paz, paz.